Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenido al nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Y bueno, para este curso, vamos a ver, espérate que ya me estoy viendo yo aquí. Aquí. Bueno, para este curso vamos a estar, pueden ser Lau, Arroyo Machado y yo mismo, y os vamos a hablar de la bibliometría narrativa y de las aplicaciones para la defensa de currículo y aportaciones científicas en el marco de Coara. Y hemos puesto aquí 3 puntos suspensivos y ANECA y Sesenio, porque como bien sabéis, se publicaron hace poco los nuevos criterios de ANECA. Vamos a ver que está por aquí también, quiero saber más gente. Dani, soy Rafa. Buenos días, Rafa. Pues ¿tú crees, está el borrador publicado, pero ¿tú crees que llegarán a tiempo para la convocatoria definitiva? Sí, se llegan a tiempo. Eso va a estar en consultas públicas unos 10 días y llegará a tiempo. Vale. Ahora he puesto un pequeño La consulta pública se supone que hasta el presentación. 19, ¿no? Hasta el 19 de noviembre. Sí, 10 días falta. Bueno, he puesto aquí un poquito. Vamos a ver qué vamos a contar aquí en este... Comparte pantalla, Dani. Perdón. Sí, Comparte. vamos allá. Que tengo un poco de retraso, pantalla completa. Seleccionamos, compartimos. Ahora. ¿Ya la estáis viendo, Juanse? ¿Por ahí? No se ve nada. Al menos yo. Ahora, espera. Sí. Es que un poco. Ahora sí. Vale. Vamos a empezar, que está entrando mucha gente y no sé por qué me va a ordenar un poquillo lento. Pero bueno, vamos a ir comenzando. Os tenemos preparado aquí un poco, este es el índice de lo que vamos a explicar en este curso. Mira, vamos a explicar 5 cositas muy básicas, 5 epígrafes muy básicos. Espero que vayamos bien con el tiempo. Juanse, tú contrólame si ves que me voy pasando, ¿vale? Porque en media hora tiene que estar presentado toda la parte introductoria. Yo Bueno, te aviso, otra cosa que cortes. Sí, os voy a hablar, en primer lugar, os vamos a hablar de nuevo contexto evaluativo de Dora y Coara. Voy a pasar muy por encima, ¿vale? Vamos a ver un poco hacia dónde se dirige los sistemas de evaluación que se van a encargar de evaluar nuestra producción científica en el futuro. Después vamos a explicar esto que hemos denominado como bibliometría narrativa, que es una propuesta que hacemos nosotros. Más que me digo una propuesta, un trabajo que normalmente hemos ido haciendo todos los que nos dedicamos a bibliometría, pero bueno, le hemos dado un nombre y vamos a ir sistematizándolo en el futuro, ¿vale? Va a ser pues, un poco lo que expliquemos fundamentalmente. Vamos a introducir al borrador de criterios de ANECA SENEAI, pero muy brevemente, ahí simplemente como un pequeño inciso, ¿vale? Porque ya sabéis que ANECA y los criterios SENEAI se enmarcan dentro de Dora y Coara, por tanto no hace falta tampoco ver mucho más. Y después Juanse va a atacar la parte importante que son las fuentes de información que tenemos para bibliometría narrativa. Y finalmente vamos a dar 4 casos prácticos. ¿Vale? Y tenía por aquí que ha pasado. ¿Se me ve, Juanse? O... Sí. Me Lo parece pasa que te van apareciendo. ahora. Me va lento el ordenador. Es que creo que te van saltando las alertas de la gente que se quiere unir y eso te ralentiza bastante. Sí. Vale, bueno, disculpad un poco. Ya sabéis que aquí, para los que sois nuevos, vamos un poco improvisando y sorteando los problemas. Bueno, lo primero aquí, fijaros, vamos a preparar esta presentación, ¿vale? Esta pequeña diapositiva, sobre todo para la gente, para que conozcáis un poco el perfil que tenemos. Tanto Wensi y yo formamos parte del grupo S3, formamos parte de S3 Metri, estamos también aquí en el vicerrector de innovación, pero afrontamos un poco toda nuestra investigación de una parte cuantitativa, ¿vale? Nosotros hacemos evaluación de la investigación, pero desde una perspectiva cuantitativa. Ya sabéis que en el mundo de la evaluación de la investigación os vais a encontrar 2 perspectivas. Una que es la cualitativa, que sería, digamos, toda la parte del peer review, revisión por expertos, y después toda la parte cuantitativa, que seríamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a una cosa que se llama informetría,
¿vale? Y bueno, aquí hemos intentado sistematizar un poco los últimos conceptos, los conceptos que barajamos últimamente. Para que dais una idea, la informetría tiene una parte que es la bibliometría, que yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que se refiere a la bibliometría, que es el análisis cuantitativo de las publicaciones científicas. Y fijaros, dentro de esta bibliometría hay una parte que es la bibliometría evaluativa, que es la bibliometría o cuando se usan los indicadores para la toma de algún tipo de decisiones, ¿vale? Si yo, por ejemplo, presento CNI y presento los indicadores y con eso toman decisiones, eso es bibliometría evaluativa. Si yo tengo un proyecto y tomo decisiones en función de indicadores, eso es bibliometría evaluativa, ¿vale? Por tanto, últimamente nosotros nos dedicamos más a esta parte de bibliometría evaluativa. Y aquí es donde enmarcamos un poquito la bibliometría narrativa. También hacemos, Juan y yo, muchas cosas de almetría, que veis que estoy aquí atravesado y que se cruza con otra cosita que tratamos, que son las métricas culturales. Bueno, simplemente quería hacer este inciso, ¿vale? Para que supierais un poco el marco en el que nos movemos nosotros desde el punto de vista de la bibliometría, desde el punto de vista científico, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos aquí? Ahí. Perdón. Vale, bueno, vamos a ver un poco un nuevo marco evaluativo. Bueno, ya sabéis que actualmente se está produciendo, o lleva ya unos años, produciéndose una renovación o un cambio en el paradigma evaluativo a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. ¿Vale? Este cambio se produjo sobre todo porque hace unos 10 años, 15 años, se han estado produciendo movimientos métricas responsables y una serie de manifiestos en el que estaban a no utilizar de manera indiscriminada los indicadores bibliométricos. No sé si lo conoceréis, pero uno de esos famosos manifiestos fue el de Leiden y posteriormente una declaración, la Declaración de San Francisco, ¿vale? Que es conocida como DORA. Esta Declaración de San Francisco lo que hacía era un ataque frontal directo hacia la eliminación del factor de impacto del índice H y sobre este tipo de métricas para evaluar científicamente. Ya sabéis que no les faltaba razón, sabéis que el factor de impacto ha distorsionado en cierta medida, digamos, la evaluación científica, porque evidentemente orienta mucho a los investigadores a que publiquen este tipo de revistas y, bueno, han desatendido otros aspectos de la investigación y desde este manifiesto de Dora lo vieron como muy perjudicial y por eso lo lanzaron. Ese guante que lanzaron la gente de Dora lo ha recogido la Coalición para el Avance para el avance de la evaluación de la investigación, que veis que se llama COARA, ¿vale? Hay una serie de instituciones que han firmado una serie de principios que podemos denominar los principios COARA o el marco evaluativo de COARA. Y bueno, lo primero que hacen es continuar con la línea argumental que tenía la gente de DORA, es decir, nos vamos a cargar también el factor de impacto, el índice H, vamos a no recomendarlo. ¿Por qué no lo vamos a recomendar? Bueno, hay muchas métricas, hay que evaluar a nivel de artículo, en fin, una serie de cuestiones. Pero además trataban cuestiones que eran diferentes en los indicadores. Y es que además querían que el sistema no valorara tanto las contribuciones a la revista científica, sino darle también entrada, ¿vale?, aquí a otras cuestiones como son otro tipo de aportaciones como proyectos, software, código. Es decir, que la gente que estuviera un poco a los márgenes de la ciencia o que tuvieran otro tipo de aportaciones también pudieran ser evaluados en igualdad de condiciones. Por tanto, este sistema de COARA es interesante porque, digamos, no es que quite lo que ya teníamos, sino que es aditivo, añade a gente que está trabajando en otro tipo de cuestiones. Fijaros, otra cuestión importante en COARA, la tercera estrellita. Fijaros, de COARA dice que principalmente a partir de ahora hay que evaluar mediante juicios cualitativos, es decir, todos los procesos de evaluación van a estar supervisados por pares, nos van a evaluar personas que se supone que leerán nuestros trabajos, que digamos, indagarán en qué hemos aportado a la ciencia, cuál es nuestra contribución, nuestras innovaciones, pero desde un punto de vista cualitativo, no desde un punto de vista de los indicadores. Pero bien, aquí dejamos una puerta abierta porque COARA, aunque en un principio ha sido bastante negacionista con los indicadores, ahora se han abierto bastante y apoyan, como veis ahí, el uso responsable de indicadores cuantitativos, es decir, peer review más indicadores, ¿vale? O sea que nos abren la puerta a que defendamos, a que aportemos indicadores cuantitativos a nuestras contribuciones científicas. Bueno, es un marco interesante. Tenemos por un lado evaluadores y tenemos por otro lado indicadores cuantitativos. Otro de las columnas vertebrales de COARA es que quieren fomentar el acceso abierto a la ciencia, ¿vale? Están muy enfocados en ese tema de la infraestructura científica. Por tanto, perfecto. Ya sabéis que son además temas que aquí en Yo Sigo Publicando hemos tratado mucho. Subir material a repositorios, compartir datos. Creo que, de hecho, además, el penúltimo curso que dio nuestro compañero Wences fue de este tema, de cómo compartir los datos de investigación. Por tanto,
es un paradigma interesante. Ciencia abierta, evaluación por expertos, se pueden aportar indicadores, el factor de impacto se va fuera, ¿vale? Y por lo tanto ahí perfecto. Mirad, ¿qué pasó? Es importante lo que voy a contar ahora y este manifiesto o estos principios que lo han firmado sobre todo instituciones europeas, nos encontramos ahora que la ANECA se adhirió a este manifiesto, ¿vale? La ANECA se adhirió a DORA, se adhirió a COARA, aquí lo veis, se adhiere a DORA, se adhiere a COARA inequívocamente, ¿vale? Ahí inequívocamente. Por tanto, se han adherido, además tenemos el contexto de la ley de ciencia, en fin, tenemos todo un contexto también del legislativo. ¿Y qué pasa? Que ANECA se adhiere y tiene que cambiar también esos criterios. Por tanto, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué ha provocado? Que en España ya estos criterios se van a aplicar y nos vamos a ver afectados desde la convocatoria de sesiones de diciembre y el año que viene en todas las acreditaciones a los cuerpos de titulares y de contratados, hasta bueno, las nuevas figuras de la LOSU. Esto es importante porque ahora ya nos vamos a tener que empollar un poco todos estos criterios y vamos a ser evaluados según estos criterios. ¿Qué decir esto? Que los sistemas de ahora van a estar sostenidos por los expertos, que van a ser los que tomen decisiones finales. Y desde la bibliometría podremos aportar soluciones cuantitativas que apoyen los argumentos que hagamos en nuestros currículos. ¿Qué han hecho estos? Claro, ¿cómo evalúan? Nosotros aportamos soluciones cuantitativas, las cualitativas las tendrán que aportar otro colectivo, pero han sacado una herramienta que es interesante, ¿vale? Que son los denominados currículum narrativos. Esto es una herramienta que ha aparecido evidentemente para poder explicar cuáles son nuestras contribuciones y que un experto lo pueda leer y decir si son adecuadas, no son adecuadas, si son pertinentes o no son pertinentes, ¿vale? Esta es la herramienta básica de COARA y del nuevo contexto de evaluación. El currículum narrativo, yo sé que estaréis muy felices porque hemos sufrido ya el CVN, el CVA y ahora el currículum narrativo, es decir, cada 5 años cambiamos de currículum. Bueno, este es el nuevo contexto en el que vamos a ver. Claro, el currículum narrativo ya cambia nuestra forma de explicar la ciencia, porque aquí no vamos a explicar sistemáticamente ni vamos a aportar indicadores descontextualizados. Ahora los indicadores pierden relevancia y gana relevancia el relato, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Aquí hemos intentado aportar un concepto relativamente nuevo que es el de la bibliometría narrativa. Es decir, nosotros, como somos una parte de la bibliometría evaluativa, rehuimos de que la gente aporte indicadores por aportarlos, sino que esos indicadores tienen que estar sustentados en una narración, en una explicación y en una contextualización adecuada. Es decir, a mí no me vale como evaluador que tú me digas que tienes 10 citas o que tienes 20 citas, sino que me tienes que dar 20 citas y además contarme qué pasa con esas 20 citas, ¿vale? Bueno, esto abre la puerta a que un poco trabajemos mejor con los indicadores bibliométricos y además sepamos utilizarlos para defender nuestras aportaciones. Por tanto, tenemos COARA, tenemos ANECA que acepta COARA, tenemos una herramienta que son los currículos narrativos y a partir de ahí proponemos de la bibliometría narrativa. Fijaros, aquí he puesto yo esta presentación un poco a modo de broma, pero en el fondo no es tan broma porque en ese parrafito que veía a la izquierda, en la parte superior derecha, lo que explico es que nosotros, los bibliómetros evaluativos, los que llevamos haciendo bibliometría evaluativa, llevamos haciendo muchas de las cosas que dice COARA y que decía Dora, lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una serie de principios, que los voy a publicar próximamente y lo he compilado en un libro, que es Principio de Bibliometría Evaluativa, que es que la bibliometría evaluativa sirve para apoyar a la toma de decisiones. Se hace en colaboración con los expertos y de manera instrumental. Se respetan los contextos donde se ha producido la actividad científica. Se utilizan muchos indicadores, es decir, un principio de multidimensionalidad métrica. Y además, para garantizar que los procesos evaluativos son claros, transparentes, hay un principio de verificabilidad y apertura de los datos. Es decir, muchos de estos principios, de los que habla Dora y de los que habla COARA, se fueron sistematizando, os pongo ahí, desde el año 1985. O sea que nos están contando, digamos, esta gente una readaptación de principios clásicos que ya con los que hemos venido trabajando durante años. De aquí un poco esta broma, ¿vale? De los principios. Bueno, vamos a ver un poco aquí, os voy a explicar un poco en qué consiste la bibliometría narrativa, que es una tontería, es muy básico y no tiene mayor complejidad. Esto lo publicamos recientemente, el 3 de octubre publicamos un SINEPI, los que estáis en el mundo de la biblioteconomía y documentación los conoceréis porque seguro que estéis siguiendo la lista de Wetel. Publicamos este pequeño articulito entre métricas y narraciones y hicimos una definición y establecimos las aplicaciones de esta bibliometría narrativa.
Si lo googleáis rápidamente lo podéis descargar. Podéis encontrarlo en su versión española y después una versión inglesa un poquillo mejorada que hice aquí con Wenceslao, ¿vale? También lo podéis encontrar en inglés y donde ya fuimos además incorporando una serie de ejemplos. Fijaos, esto es lo que queremos hacer hoy, presentaros 4 casos prácticos parecidos a estos, donde utilizamos indicadores, donde construimos un relato, donde contextualizamos esos indicadores a través de diferentes narrativas que estáis en la parte derecha, ¿vale? Estas narrativas, ahora las veremos, son 4, pero primero vamos a ver un poco en qué consiste esto de la bibliometría. Fijaros, he puesto aquí una definición básica de lo que es esto de la bibliometría narrativa. La bibliometría narrativa es una parte, como habéis visto, de la bibliometría evaluativa y sirve para redactar y exponer de manera detallada evidencias e indicios relacionados con la atención, difusión e influencia que tienen los resultados científicos. Por tanto, la bibliometría narrativa tendría como función cómo recopilar todas las evidencias cuantitativas de mi aportación y darle forma textual, darle forma narrativa, que es lo que nos piden realmente cuando presentemos nuestros currículos narrativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa evidencia, esa narración que hagamos con los indicadores bibliométricos van a ayudar a alguien a tomar decisiones y evidentemente serán decisiones que tienen que ver con nuestro currículum científico. Fundamental, ¿vale? Esta información, como pongo y repito, tiene que ser siempre, tiene que tener 3 características. Tiene que ser contextual, tiene que ser multidimensional y además tiene que ser verificable por parte de los evaluadores. Esto que veis aquí un poco es la definición básica que tenemos de bibliometría narrativa. Y bueno, nosotros establecimos, habéis visto aquí en la anterior transparencia, 4 contextos de la bibliometría narrativa, ¿vale? Un poco lo que intentamos es daros guías sobre cómo construir este tipo de narrativa. Y establecimos 4 narrativas. La narrativa de posición, la narrativa de contexto, la narrativa de los agentes y la narrativa de la audiencia. Que os voy a dar una pequeña pincelada a cada una de ellas porque ahora en los casos prácticos las vamos a ver un poquito más detalladamente. Mirad, la narrativa de posición. Esto son cosas que la gente que he visto que mucha gente de biblioteca, los investigadores, ya conocemos, ¿vale? Son métricas que hemos visto en muchas bases de datos. Y aquí lo único que hemos hecho es ponerle nombre y encajonarla, ¿vale? No hemos inventado nada nuevo con esta bibliometría narrativa. Simplemente lo que estamos haciendo es organizar un poco todo este panorama y tener claros los conceptos para manejarnos. Primero, la narrativa de la posición. Fijaros, la posición que me permite. Yo tengo un artículo científico con 100 citas y quiero saber cómo se sitúa en el mundo. Fijaros, si yo a un evaluador le digo que mi artículo tiene 100 citas, eso le vale tanto como nada. Porque a lo mejor todos los artículos de mi campo tienen 100 citas, por tanto, no, ni es bueno ni es malo. Es importante obtener una medida que me permita determinar si mi artículo está por encima o por debajo de un conjunto. ¿Qué conjunto? Bueno, el que nos dé la base de datos. Si, por ejemplo, tenemos un conjunto como Web of Science, pues tendremos el conjunto del mundo, ¿vale? Aquí tenéis, para determinar la posición que ocupamos, diversos indicadores. Dentro de este apartado he metido, por ejemplo, indicadores de impacto normalizado, que los conoceréis muy bien porque ya llevan tiempo que hablándose de ellos, como el Category Normalization Citation Impact o el Freeway Citation Impact, que podéis encontrar en Web of Science Scopus, o la posición cuartílica que tiene nuestro trabajo según la citación, ¿vale? Esto nos permite decir, oye, pues mi trabajo tiene un impacto normalizado de 2, por tanto tiene el doble de citas que los trabajos de mi área, ¿vale? O la posición percentílica está situada en el percentil 5. Oye, pues está en el 5% de los trabajos más citados de la categoría. Por tanto, veis, aquí me permite establecer la posición del trabajo. También tenemos una narrativa de contexto, que aquí consiste en establecer simplemente dónde se citan las publicaciones. Esto está muy bien porque ha aparecido una serie de herramientas que a mí me permiten determinar si, por ejemplo, esas 100 citas provienen de la introducción, provienen del material y método, provienen de la situación, de la discusión. Por tanto, me permiten contextualizar las citas en función del lugar del artículo científico donde han sido citadas. Los usuarios expertos de Web of Science ya sabéis que en la zona derecha te aparecen estas métricas, estas citas. Tengo 10 citas y esas 10 citas me las desglosa según el lugar donde haya sido citado. Pero no es la única herramienta. Luego vamos a ver que hay más herramientas, ¿vale? Para establecer esta narrativa de contexto. Por ahí nuestro compañero Enrique Orduña también tiene un artículo en Cinepi que habla de estas indicadores de citación contextual, que son bastante útiles. Estas son 2 narrativas y aquí tenemos 2. He puesto aquí una narrativa de los agentes. Esto sería
no el dónde, sino quién está utilizando la información. Es decir, yo publico un artículo y quiero saber quién ha cogido ese artículo, lo ha leído y lo ha utilizado de forma práctica y además nosotros hemos sido influyentes para algo. Aquí, ¿con qué tiene que ver? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro que es el de los Policy Reports, ¿vale? El de los Policy Reports son documentos que sacan instituciones como la Organización Mundial de la Salud, instituciones y organizaciones nacionales y supranacionales para establecer políticas públicas o para determinar determinadas directrices, etcétera. Bueno, esto lo podemos ver muy bien si veis el informe de la Unión Europea, ¿vale? Donde sacan directrices, órdenes, una serie de directrices para determinar las políticas europeas o cualquier tipo de política. ¿Vale? Bueno, si nuestro artículo está siendo citado por este tipo de documentos, quiere decir que aquellos que se encargan de las políticas públicas lo están utilizando en su informe. Si lo están utilizando, lo citan, y si lo citan es que está siendo de utilidad y en cualquier caso estamos siendo influyentes, ¿vale? Esta narrativa de la gente es bastante útil, por tanto, para establecer quién usa los artículos científicos. He puesto esta narrativa de la gente de los Policy Reports, pero fijaros, he puesto también una narrativa de impacto científico, porque también podemos establecer cuáles son los agentes científicos que están utilizando nuestros trabajos, qué revistas lo están citando, qué instituciones lo están utilizando, etcétera, ¿vale? Por tanto, esto habla del uso por parte de diferentes agentes. Finalmente, hemos puesto también una pequeña narrativa de la audiencia, que es establecer, como pongo ahí, quiénes son el público que está consumiendo nuestros trabajos científicos. Y esto tiene que ver un poquito ya, con salirnos fuera de la academia y ver un poco quiénes son los públicos que están haciendo uso de nuestros trabajos científicos. Por ejemplo, aquí hemos puesto, bueno, no está puesto ahí, pero tiene que ver con esto, por ejemplo, todas las redes o la audiencia que pueda tener nuestro artículo en Twitter, ¿vale? O aquí también podría tener cabida todos los indicadores de uso, ¿vale? Porque el uso lo que nos evidencia es la audiencia que tiene, el uso que tiene ese trabajo, y podemos ver qué instituciones lo están descargando, qué países, etcétera, ¿vale? Por tanto, hemos dado una pincelada general, simplemente esbozarlo en el artículo este que he mencionado. Tenéis una descripción más precisa. Por tanto, tenemos 4 narrativas: posición, contexto, agente y audiencia. He puesto ahí algunos consejitos. Mirad, siempre que utilizamos bibliometría o indicadores de este tipo, siempre que nos movemos en un entorno de bibliometría evaluativa, es importante que la información sea replicable, ¿vale? El evaluador tiene que tener al alcance un enlace, un documento que le permita replicar todos los indicadores que le voy dando. Si yo le digo que tengo 1.700 seguidores en Twitter y que tengo 100 citas, tengo que darle la fuente exacta de dónde saco esa información. El revisor tiene que estar en disposición de que pueda replicar los indicadores que le voy dando, ¿vale? Es importante también que si tenemos tiempo, a lo mejor aquí o la agencia que nos va a evaluar nos lo permite, incluyamos una nota del alcance sobre las fuentes que hemos utilizado para construir nuestras narrativas. Es importante también que señalemos la fecha en que se descargan los datos, para que no existan discrepancias entre el evaluador y el evaluado. Usted me dice que tiene 10 citas, pero yo me he ido a la fuente y tiene usted 8. Bueno, puede pasar que haya divergencia y muchas veces se produce por la fecha, ¿vale? Sobre todo tenéis que tener en cuenta que las fuentes almétricas, por ejemplo, van cambiando mucho. Yo puedo decir que tengo 10 citas en Wikipedia, pero si dentro de 3 meses a lo mejor se convierten en 5 porque se han eliminado esas ediciones de Wikipedia o esos artículos. Puede pasar cualquier cosa. Y es importante, yo os recomendamos siempre que cuando defendéis vuestros currículum, cuando defendéis vuestras aportaciones, en la medida posible hay que evitar hacer comparaciones con otros colegas, evitar compararnos con sus trabajos y sobre todo no utilizar rankings ni listas ni autoconstruidas, ni siquiera listas que estén fuera o que no sean autoconstruidas, listas públicas. No es conveniente utilizarlas, ¿vale? Defender las aportaciones con vuestros indicadores, no comparándolos con indicadores de los demás, dando nombres y datos. Para saber si un trabajo es bueno, tenemos todos los indicadores que hemos indicado de posición, ¿vale? No hace falta que nos comparemos con nadie. Una pequeña mención aquí, el borrador de criterios. Fijaros, hemos hablado aquí de Coara, hemos hablado de ANECA, hemos hablado del currículum narrativo y el otro día, el lunes, salió la consulta pública, el borrador de criterios de evaluación de la próxima convocatoria 2023 del sesenio de investigación, ¿vale? En esta consulta voy a poder ver el borrador
bueno, borrador aproximado que saldrá en la próxima convocatoria de sesenio de investigación. Y esto es interesante porque ya han incorporado todas estas cuestiones que hemos visto, lo han incorporado. Fijaros, he sacado aquí una parte, yo participé en la elaboración de este borrador como asesor de bibliométrico y veis que en uno de los apéndices, si voy al borrador, en uno de los apéndices hay un apéndice que habla de las dimensiones métricas y fuentes de la bibliometría narrativa, ¿vale? Donde se indican, no vamos a explicar esto aquí hoy, este apéndice, ¿vale? Pero allí se explican qué indicadores se pueden utilizar para defender aportaciones de CNA y qué fuentes de información se pueden utilizar, ¿vale? Un poco basado bastante un poco en lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? El próximo lunes, veis la etiqueta que hemos puesto ahí, el post que hemos puesto en la zona derecha. El próximo lunes, 13 de noviembre, vamos a hacer una pequeña charla. Va a participar Ángel Delgado y también Enrique Orduña, que también estuvieron en esta comisión de ANECA para renovar los criterios, y van a contar un poco cuáles son los criterios que se han utilizado y van a explicar un poco este apéndice, pero muy brevemente, porque sobre todo lo que se realizará, lo que realizaremos o lo que queremos es atender sobre todo a las preguntas, ¿vale? Esto será el próximo lunes, si estáis atentos y atentas, yo sigo publicando, pondremos por ahí la información, ¿vale? Por tanto, veis que todo lo anterior ya está siendo institucionalizado, o sea que ya no nos escapamos de Coara ni de Dora. Eso forma parte ya de la cultura evaluativa que está por venir en la ciencia española. Por tanto, fijaros, aquí he hecho una cosa, simplemente a la narrativa le he añadido esto de los indicadores según ANECA, porque en este apéndice nos da como bloques de indicadores. Se han puesto bloques de indicadores, hemos puesto bloques de indicadores. Por tanto, ahora tenemos dos cuestiones. Tenemos ya la narrativa y además tenemos una serie de indicadores que podemos emplear. Si me pongo a explicar los indicadores estos, nos morimos aquí, porque esto es lo que hacemos todos los días. Luego, ahora en los casos prácticos voy a ver cómo lo hemos empleado. Pero fijaros la cantidad de métricas que se utilizan. Métricas de citación clásicas, métricas de uso y lectura, ahí atentos los bibliotecarios y las bibliotecarias con los repositorios, métricas de influencia social, ahí atentos a todo el tema, este está duplicado, bueno, ahora lo quito, métricas de influencia social, que tiene que ver con toda la parte de almétrica, ¿vale? Wikipedia, Policy Report, New Mention, en fin, toda la parte de la almétrica, también todas las métricas de impacto del medio. ¿Esto de impacto del medio qué es? Estos son los tradicionales indicadores asociados al medio de publicación. Para el primer cuartil, la clasificación CIR, la A, el Carus Plus, ¿vale? Fijaros que antes prácticamente solo teníamos, voy a quitar eso ya, aquí. Solo teníamos este indicador, ¿vale? Este de métricas de impacto para defender una aportación en ANECA, y fijaros, ahora tenemos citas, lectura, todas las métricas, y además tenemos también los indicadores de métrica de calidad y gestión del medio. ¿Qué es esto? Estos son los indicadores de cuál es la composición de un comité editorial de una revista, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, todas las métricas que hace FECIT para evaluar una revista científica. Por tanto, veis que la gama de indicadores que se proponen ahora desde ANECA para sesenio es muchísimo más amplia, ¿vale? Y veis que lo hemos añadido ahí a nuestra narrativa de posición. Muy bien, tenemos por tanto narrativa, tenemos indicadores y nos falta una cosa, que son las fuentes de información, que esto lo va a explicar nuestro compañero Wanser, al que le doy la palabra. Perfecto. Has acabado el tiempo, Dani. Esto es un hito. Sí, voy mejorando con los años. Pues voy a compartir pantalla completa, me vas diciendo si hay algún comentario o alguna cosilla, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tiempo me da? Bueno, pues lo que tú quieras. Después ya nos ponemos con los casos prácticos. Explicamos ahora las fuentes, 10, 15 minutillos. Continúas tú con tus dos casos prácticos y continúo yo con los dos míos, si os parece. Pues vamos a empezar con las fuentes, que como ya ha comentado Dani, aquí lo que ocurre con todos estos cambios que hay de criterio y toda esta nueva corriente de bibliometría evaluativa, narrativa, o la etiqueta que le pongamos a todas estas nuevas formas de medir el impacto y la atención que reciben los trabajos, es que también vienen en consonancia todas las fuentes que están surgiendo nuevas. Evidentemente hace unos años que solo teníamos Web of Science y Scopus, y a lo mejor estaba Google Scholar por ahí, por una cosa inviable porque no había métricas, y ahora lo que ocurre es justamente lo contrario. Tenemos tantas plataformas, tantas métricas, que es una cosa un poquito complicada de saber dónde focalizar o poner la atención. Por eso, ahora como veremos en los casos prácticos y en la metodología que nosotros hemos establecido, pues
hemos querido ir a lo seguro y dar unas indicaciones muy claras, pero que tengáis en cuenta que cada caso es completamente único, además cada disciplina pues a lo mejor se mueve por unos territorios o le interesa una serie de indicadores o son de más importancia, pero que sepáis eso, que existe toda pues, un escenario, un escenario muy fructífero de plataformas y de indicadores, y que aunque nosotros ahora, por ejemplo, pues nos centremos en los 2 o 3 principales o utilicemos los que son así los más genéricos o los más relevantes para casi todas las disciplinas, sepáis que existen otros cientos o miles de indicadores que pueden ser válidos para cualquier otro caso. Este gráfico, por ejemplo, que pongo aquí, que es de nuestro compañero Álvaro y de Daniel, resume muy bien toda esta situación de avalancha de indicadores y de plataformas. Teníamos al principio toda esta parte de Web of Science, Scopus, Web Scholar, que serían todas esas fuentes más tradicionales o más clásicas, sobre todo la parte de Web of Science e indicadores derivados de Web of Science, como son básicamente los de derivados de citas a nivel de artículos, pero lo que han empezado a surgir son otras serie de indicadores en los que ya empezamos a hablar que sí, cuestiones de género, temas científicos o nichos de investigación, impacto en economía, impacto social, presencia en informes políticos. Se nos abre un montón de abanico y de posibilidades con todos estos indicadores, que es lo que precisamente acaba de comentar Dani, que es lo que vienen un poquito a reclamar estos nuevos criterios, pues para poner en relieve, pues eso, otras dimensiones del impacto que no teníamos en cuenta antes, porque evidentemente no había datos para poder analizarlo, y que ahora el problema ya no es el encontrar esos datos, sino el saber escoger correctamente esos datos. De hecho, como ahora comentaremos, por ejemplo, simplemente con el caso de Almetric, que es lo que yo tengo un mayor control, es que entre diferentes plataformas un mismo indicador tiene muchísima variabilidad, o una misma fuente ofrece diferentes indicadores, y entonces aquí es donde pueden surgir muchos de los problemas a la hora de escoger uno o saber cuál es el que mejor se ajusta a nuestro caso. Entonces, por eso, este es el pequeño diagrama que hemos querido realizar nosotros para reflejar un poco o para sintetizar más bien toda esa amalgama que hay de fuentes y de indicadores, y que al final pues sepáis localizar perfectamente cuáles son las principales fuentes para cada uno de los casos. De hecho, aquí, como estáis viendo, ahora explicaré más detalle, hemos indicado para cada una de las fuentes un pequeño como nivel de calidad en cuanto a la curación de contenido, porque evidentemente no es lo mismo utilizar Web of Science, que a lo mejor tiene una cobertura en la que las humanidades se quedan un poquito más reducidas o apartadas, pero todo lo que está en Web of Science tiene un nivel de curación excelente, está todo muy bien categorizado por categorías, los autores son exactamente los que allí aparecen, las vidas también, no hay ninguna que esté colando de forma extra o duplicándose, puede ser que falten algunas, pero lo que está súper bien curado. Sin embargo, si por ejemplo cogemos OpenALEX, ya la cosa varía muchísimo. De hecho, en la convocatoria el informe, bueno, en los criterios que publicaron en el borrador el otro día, OpenALEX ni siquiera aparece mencionado. O sea que evidentemente tiene en cuenta también toda esa parte de plataforma o de medios que a lo mejor a día de hoy están todavía un poquito verdes en ese sentido y pueden introducir más ruido que resolver problemas con sus diferentes métricas. Entonces, sin irnos más allá, os comento aquí un poquito para que sepáis bien cómo afrontar este diagrama. Esto, evidentemente, hace un año, o sobre todo en temas de evaluación, estaba reducido directamente a Web of Science, y en algunos casos, pues, por ejemplo, en humanidades, Dialnet, o en algunos casos que se salía un poco del factor del JCR, pues el Simago Journal Run, pero ahora estáis viendo que ya tenemos una panorámica mucho más amplia y mucho más compleja. Aunque bueno, como ahora vais a ver, no es tan compleja. Aquí, en primer lugar, lo que hemos querido destacar arriba del todo son toda esa parte de las fuentes mixtas. Nosotros diferenciamos lo que serían fuentes específicas para bibliometría, almetría, repositorios, y luego lo que son las fuentes mixtas. Fuentes o plataformas en las que se reúnen al mismo tiempo indicadores pues, de cita o indicadores, pues, por ejemplo, de patentes, de almétricas, de medios sociales, diferentes tipos de menciones bajo una misma plataforma o un mismo ecosistema. Aquí lo que son los dos grandes proveedores de datos relacionados con la bibliometría y con la almétrica, datos de impacto académico y de impacto social, son Digital Science, que es la responsable de Dimension y de Almetri, la base de datos bibliográfica Dimension y el agregador de datos Almetri, y Elsevier, que sería su principal competidor,
Aquí lo que nos ofrece son Scopus, evidentemente esto no tiene mayor introducción, y Planix, que Planix es pues, el competidor directo de Altmetric.com. Lo que te ofrece pues, son esos indicadores de atención en plataformas como Facebook, Wikipedia, Policy Report, aunque bueno, los Policy Report ahí tienen también introducido Overton, que también forma parte de este ecosistema. Como estáis viendo, pues si empezamos a tirar, en verdad no son solo esas dos plataformas, sino que son un conglomerado de plataformas, pero que los dos principales proveedores en ese sentido son y las dos principales plataformas son las que aquí aparecen. Simplemente utilizando, por ejemplo, para una evaluación Digital Science y esas dos plataformas, o Elsevier y esas dos, tenemos cubierto casi el 90% de nuestras redacciones y de nuestros indicadores. Quizás si introduciésemos la parte de repositorios, que incluso rascando un poquito en algunos de ellos también vamos a encontrar información de repositorios, lo tendríamos todo hecho. Luego, evidentemente, pues habrá casos en los que no se ajusten del todo o que no tengamos directamente acceso, porque no hay que olvidar que son plataformas de pago, ojo, que eso es una cuestión importantísima a tener en cuenta. Entonces, ya aquí es donde empieza a declarar un poquito las diferentes plataformas que tenemos para cada uno de los casos. El primero de ellos, fuentes bibliométricas. Yo creo que aquí no hay muchísimo que comentar al respecto. Tenemos las tres principales, que son Web of Science, Scopus y Dimension. Utilizando datos bibliométricos de estas plataformas tenemos todo cubierto. Además, las tres también lo que ofrecen son indicadores de posición, lo que ha estado comentando antes Daniel. Este trabajo está en percentil 95, tiene el factor de impacto, bueno, el impacto normalizado X, te da una serie de indicadores que reflejan muy bien la posición en la que se encuentra y no solo el total de citas que no aporta absolutamente nada para un evaluador. Luego, aquí ya lo que tenemos es una serie de plataformas adicionales, que son en este caso Google Scholar, que en este caso es un metabuscador de publicaciones científicas, y también tenemos las grandes bases de datos que son de última generación, que son Lens.org y OpenAle. Como estáis viendo aquí, la he marcado con un tick en amarillo. Le he puesto que la curación de contenido es insuficiente. Cualquier persona que ha estado trabajando con Google Scholar, Lens o OpenAle sabe perfectamente todos los problemas que tienen de registros duplicados, citas duplicadas, registros que se doblan y multiplican la cita del investigador. Hay un montón de problemas. Entonces, a día de hoy, si utilizáis, por ejemplo, Google Scholar, Lens y OpenAle, que no es algo que no podéis utilizar, pero que es recomendable hacerlo con cuidado, lo que yo aconsejaría aquí sería incorporar también métricas de alguno de los otros tres proveedores principales. Es decir, pues en Google Scholar tengo X cita y mi trabajo está en tal posición, y complementariamente en Scopus para dar la visión un poquito de esa horquilla a la que se moverían las citas y la posición relevante del trabajo en un sitio u otro. Luego también tenemos una serie de fuentes especializadas, que aquí, por especializado, tenemos dos dimensiones diferentes. Por un lado sería especializado temáticamente, pues el caso de Vialnet, Cielo, que son los dos casos que evidentemente la mayoría de personas que estéis aquí conoceréis, pues, del ámbito de países hispanohablantes o de ciencias sociales y humanidades. Y luego otras fuentes que están empezando ya a ser más populares, aunque tienen ya bastante tiempo entre nosotros en el mundo de la bibliometría, pero no se han estado utilizando ampliamente. Ahora ya sí tienen una mayor atención, que son el caso de Scite, que es la base de datos que recoge no solo las citas, sino el grado de la contextualización de las citas, si las citas están en un contexto positivo, negativo o neutro. Y Semantic Scholar, que lo que ofrece es una función que tiene recientemente Web of Science, que es de indicar dónde se cita el trabajo, si la introducción, si es una cita de alto impacto, si es una cita de soporte, pero es una cosa que ya Semantic Scholar venía haciendo tiempo atrás y Web of Science introducido recientemente, pero bueno, que también tenéis esa fuente por ahí. En cuanto a indicadores métricos, pues tenemos los tres agregadores de datos principales, Altmetric, Planix y Crossref. Crossref sería la opción de acceso abierto. Utilizando un DOI podemos localizar cuáles son las menciones que tiene en plataformas como por ejemplo Wikipedia, y son muy útiles pues, para ver de un simple vistazo cuáles son la atención social que reciben los trabajos. Además, esto es muy importante, Altmetric y Planix tienen una cosa muy buena, y es que te permiten obtener indicadores de posición. Ahora, como veremos en los ejemplos, directamente te van a decir, este trabajo está entre los 5% más citados. Este trabajo es el más mencionado en Wikipedia, dentro de los artículos de su área y su misma edad.
y es una forma de ahorrar trabajo y de obtener indicadores de forma muy sencilla. Luego tenemos también otras fuentes que serían como más específicas, en las que, por ejemplo, podemos utilizar WordCat para obtener el número de bibliotecas, los library holding, las bibliotecas que tienen un libro entre sus colecciones. Tenemos Overton para el caso de los policy report, e incluso uno que hemos encontrado recientemente, que también, pues, esto también lo que está haciendo un poco rescatar todas estas plataformas que han ido surgiendo estos años y que ahora se le está viendo un poco la utilidad porque para la evaluación tienen mucho potencial. Y es el caso, por ejemplo, de Scholia, que es una plataforma de Wikipedia, bueno, de Wikidata, que lo que te recoge son un montón de indicadores contextualizados en Wikipedia, y entre ellos lo que te dan también son las menciones que tiene el trabajo en artículos de Wikipedia. Entonces, muy interesante. Además, lo hace a diferentes niveles, a nivel de publicación, de autor, instituciones. Así que si podéis echarle un ojo, además es abierto. Y por último, lo que tenemos son los repositorios, que aquí, pues, lo que comentamos hace una semana en el curso de repositorios, tenemos institucionales, pues, en el caso, por ejemplo, de la UGR está Digibook, en el caso de la Pompeu Fabra, pues está el eRepository. Luego tenemos especializados, que aquí, ojo, los especializados esto es muy, muy interesante. Ya no son solo repositorios como especializados en un área como vArchive, sino especializados en un tipo de datos concretos. Por ejemplo, GitHub está especializado en datos en código. Y hay una serie de indicadores que ahora veremos que son muy útiles, pues, para reflejar el potencial o la reutilización que tienen esos materiales que muchas veces permanecen ahí disponibles durante mucho tiempo, no se le presta atención y luego te fijas que esos códigos que, por ejemplo, has compartido, pues le ha servido a varias personas para hacer algún proyecto o han tenido un montón de feedback positivos, y pues con esto lo podemos poner un poquito en relieve. Y luego, por último, los que tampoco requieren mayor introducción son repositorios de carácter generales, como en este caso Zenodo, que ya hemos visto que son bastante útiles para obtener indicadores, pues, de utilización, de visita, etcétera. Entonces aquí, pues, como hemos visto, o lo que he venido un poquito introduciendo, tenemos dos opciones: utilizar una fuente mixta, que con eso tenemos ya todo cubierto, o directamente ir picando en diferentes plataformas y combinando datos. Podemos, en el ejemplo que he puesto a la derecha, coger un documento científico, utilizando el DOI, que sería la principal llave que tendríamos para acceder a una plataforma u otra. Vemos, por ejemplo, indicadores de citación o de impacto académico en Scopus, indicadores de cita en Google Scholar, luego pasaríamos a ver indicadores de atención social o de influencia social utilizando el métrico y Scholia, y por último, pues podríamos ver los repositorios que tiene ese trabajo, las vistas que tiene, o incluso tenemos material generado como un código en GitHub, pues ves también la atención que tiene ese código. Entonces, ya estoy viendo que esto, al final, cada uno tiene que encargarse un poco de establecer un poquito su hoja de ruta, pero utilizando estas principales plataformas que ponemos aquí, no tiene que haber mucho problema. Además, muchas de ellas es donde van a estar el 80 o el 70% de las búsquedas y de la actividad que estoy recopilando. Entonces aquí ya vamos a ir pasando a comentar un poco los casos prácticos. Aquí, como marco final para la construcción de la narrativa, lo que nosotros venimos comentando son esas 4 narrativas: la de posición, contexto, agente y audiencia. Y para reflejar esa narrativa, o para apoyarnos en esa narrativa y construir todo ese relato, tenemos que utilizar diferentes indicadores. Tenemos métricas de citación, de uso y lectura, de influencia social, visibilidad, impacto del medio y calidad de gestión, y calidad de gestión del medio, y diferentes fuentes que podemos utilizar, pues, para recabar esos indicadores. Entonces, ¿cómo hemos hecho nosotros para ilustrar un poco cómo sería esta narrativa mediante esta amalgama de fuentes que existen? Pues hemos construido 4 casos prácticos, los que hemos intentado abarcar diferentes disciplinas, diferentes casuísticas. Yo en este caso lo que voy a centrarme son en los 2 primeros. En primer lugar, tengo un caso de economía y de ciencia, y en segundo lugar, de ciencia de la computación. En el primero, además, como vais a ver, voy a centrarme en una única plataforma que utiliza SonarMetrics, y en el segundo voy a introducir diferentes plataformas, diferentes métricas, y además voy a incluso combinar también ya no solo la propia publicación, sino materiales complementarios a la publicación. Vale. ¿Vale? Oye, Wences, ¿puedes pasar para atrás? No, a esa, a la de los casos. Sí, aquí simplemente comentaros, porque esto es muy importante. Fijaros que antes todo el mundo, o todos, o la mayor parte
de la gente que nos presentaba estas convocatorias, presentábamos los mismos indicadores y era, digamos, un sistema muy homogéneo porque solo teníamos abierta la puerta a presentar un indicador basado en la revista, en el medio de difusión, normalmente el Impact Factor o el Simago Journal Rank, ¿vale? Y complementariamente presentábamos la citación, ¿vale? Pero fijaros que ahora cada aportación se define de manera diferente. Aquí se pueden producir dos cosas interesantes. Que una persona se presente, por ejemplo, a ANECA, a CNA y a lo que sea, con una misma aportación defendida de manera totalmente diferente en función de lo que la persona quiera enfatizar, ¿vale? Puede haber personas que le interese enfatizar, digamos, el impacto científico, el indicador de citación, y habrá otras personas con la misma aportación que le interesa enfatizar la influencia social, ¿vale? Por tanto, cada caso, por eso ponemos el marco anterior, tenéis que ser capaces de identificar qué narrativas pertenecen a cada caso, qué indicadores son los más apropiados y qué fuentes. Mira, esto es fundamental, porque aquí, con el nuevo contexto al que nos enfrentamos, hemos dicho que hay información contextual, multidimensional y verificable. O sea que aquí no vale decir, en el repositorio de la Universidad de Granada me han descargado 10 veces. Eso no vale para nada, ¿vale? Tendremos que aportar un número significativo porque las citas o los indicadores cuantitativos deben ser relevantes y además contextualizarlos. Desde qué instituciones, en qué momento, etcétera, ¿vale? Por tanto, tenemos que los indicadores no nos vale lo que llamamos nosotros el bean counting, es decir, el indicador como tal no tiene valor ninguno, sino que tiene que ser contextualizado. Y además tenemos que elegir, digamos, ese itinerario evaluativo o itinerario de exposición, de itinerario narrativo, ¿vale? Veis que aquí hemos querido reflejar para 4 aportaciones que se pueden defender de manera muy diferente. Y vais a ver además que en cada uno de los casos hemos puesto el énfasis en un punto o en otro, ¿vale? Simplemente ese inciso. Sí, bueno, de hecho, además, como lo que comentas tú, Dani, una publicación puede tener diferentes autores y cada uno haberse encargado de una parte diferente y ponerlo en relieve, como la persona que a lo mejor ha hecho la parte de análisis de datos, pues el repositorio está al final de su nombre, se ve que ha hecho todo el trabajo, pues puede ponerlo más en relieve que a lo mejor el resto de autores o alguna cuestión por el estilo. Y otra cosa más que tiene que ver con eso, la narrativa, esta es la narrativa cuantitativa, o sea, se supone que esta es complementaria a otro tipo de narrativas que tenéis que hacer, que son las que nos digan ya la gente que se dedica al mundo del quali. Cómo podemos poner nuestra innovación social, cómo lo explicamos. O sea, esto es una narrativa complementaria o, digamos, una de las múltiples narrativas. Digamos, este conjunto de narrativas que llamamos la narrativa cuantitativa. Pero esto soportaría toda la narrativa cualitativa, ¿vale? No se presenta de manera individual. Pues, entonces, voy pasando ya a comentar los casos. Yo voy a encargarme de los 2 primeros. En el primero, como ahora veremos, yo solo quiero utilizar altmetric.com para hacer las diferentes narrativas. O sea, que fijaros que incluso lo que comentaba antes con las fuentes, me centro en una única fuente y como resulta que ahí pues, se recoge bastante bien las diferentes dimensiones de la atención que ha tenido el trabajo en diferentes plataformas, pues con eso me basta y me sobra pues, para construir una narrativa en torno al impacto de la atención que ha recibido el trabajo, mucho más allá de lo que son el impacto académico a través de la cita. Yo aquí voy a emplear 3 narrativas. En primer lugar, la de posición, en la que voy a utilizar los indicadores precisamente comentaba antes normalizados de Altmetric, en los que te dice, pues mira, este trabajo está entre el 5% del mundo dentro de su campo, o está entre el 10% del global, o es el percentil 99. Esos indicadores que te marcan la posición no es utilizar, pues tengo un Altmetric Tension Score de 88. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Con trabajos parecidos al tuyo estarías por encima, por debajo de la media? ¿O dónde acabas tú situándote con ese Altmetric Tension Score o con esas menciones en Twitter? Pues por un lado la reposición. Luego la audiencia, que evidentemente esto es muy útil, lo que también venimos remarcando todo el rato, no es decir, me ha mencionado 50 personas en Twitter, sino quiénes son esas 50 personas. Son personas del ámbito académico, porque al final también se discute un poco si la atención que reciben estos trabajos en plataformas como Twitter son pues, al final un corrillo que formamos los investigadores entre nosotros para comentar las publicaciones o realmente cruza un poco la barrera que va llegando a la sociedad. Y luego, por otra parte, las narrativas de agentes, que aquí, en función de los medios que utilicemos, pues podremos hacer hincapié en esos agentes. Evidentemente, si utilizamos, por ejemplo, medios de comunicación o utilizamos los policy report, pues esa empresa o esa organización que está detrás de la plataforma que ha hecho la mención
es muy importante también contextualizarla y ponerla en relieve, porque no es lo mismo que tu trabajo lo esté mencionando 10 personas en Twitter o 100 personas en Twitter a que tenga una mención, por ejemplo, en un informe de la ONU o tenga una mención en un medio de alto prestigio como, qué sé yo, como el New York Times. Además, incluso está marcando que está llegando a un ámbito internacional esa publicación. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la narrativa que yo he construido para este trabajo, que como ya digo, bueno, como decía bien Dani, esto cada persona puede plantearlo de 1000 formas distintas, incluso un mismo trabajo y en una posición de autoría. Yo en este caso lo que he hecho utilizando solo almetric.com construir toda esta narrativa. Por un lado tengo la narrativa en posición, por otro lado audiencia y por otro lado la gente. Vamos a ir desglosando un poquito. En primer lugar, fijaros, yo lo que estoy indicando ya también desde el principio es qué plataforma estoy utilizando. Pues a través de almetric.com ya estoy dejando claro por esa parte de transparencia cuál es la plataforma que estoy utilizando. De hecho, abajo a la izquierda, si estáis viendo incluso, reflejo incluso hasta la fecha en la que busco los datos. Esto es una cosa en la que precisamente Daniel y yo estamos trabajando ahora mismo, al ver cómo incluso los datos pueden fluctuar negativamente. Lo mismo cuando estoy haciendo un informe, pues estoy utilizando una plataforma como esta, como almetric.com, y así no, si mi trabajo tiene 20 citas en Policy Report, y cuando a lo mejor lo ve el evaluador, puede tener 22 o puede tener 18, a lo mejor han disminuido. Entonces es muy importante reflejar esa fecha porque pueden haber fluctuaciones tanto para arriba como para abajo. Entonces, pues fijaros, como primer paso para dar un poco esa narrativa de posición, lo que voy a indicar es, utilizo almetric.com y resulta que esta contribución, la que estoy diciendo de ejemplo, ha acaparado mucha atención. ¿Y cómo explico yo que ha acaparado esa atención? Pues indicando que dentro de publicaciones de este área y con esa misma edad, la publicación se encuentra en el número 1. Es un indicador que os da, de hecho, almetric.com a la izquierda. No sé si luego, si sobra tiempo o no, podemos comentar un poco dónde aparecen algunos de estos indicadores que os llamen la atención, pero ese indicador que nos da almetric.com lo traslado aquí a mi informe. Este trabajo es el primero dentro de las publicaciones de la misma área y de la misma edad en almetric.com. Y ya no solo eso, sino que si abarcamos un poco más y decimos, vale, fuera del área y fuera de este mismo rango de edad, esta publicación se encuentra dentro del top 5% a nivel general, no dentro de una métrica, sino si hablamos de atención social recogida en almetric.com, sería el primero de su área y su mismo rango de edad, y el 5% de todos los trabajos que recoge almetric.com, que ya es un indicador bastante claro de la atención social que tiene este trabajo. De manera concreta, ahora voy desglosando, o lo que he hecho es desglosar un poco las diferentes audiencias que tiene cada uno de los indicadores. Fijaros bien, ya empiezo diciendo en el siguiente párrafo, pues en X o Twitter, este trabajo tiene 1800 usuarios que lo han mencionado. Eso no aporta absolutamente nada. Esos 1800 usuarios puede que sean mis amigos que tengo justamente en Twitter porque soy un influencer y están mencionándome, o puede que sean bots, puede ser 1000 cosas. ¿Cómo me encargo de darle significado y ponerlo en relevancia ese valor, esos 1800? Pues lo que pongo a continuación, que, repito, también está en almetric.com. Toda esta información procede directamente de almetric.com. Yo no he hecho ningún tipo de procesamiento de datos para recuperarla. Pues fijar lo que os digo, estos 1800 usuarios de Twitter no están concentrados en una región. ¿Dónde están concentrados? Pues un 10% en Reino Unido, un 6% son alemanes, un 5% estadounidenses y un 4% españoles. El resto no lo he puesto porque también ya empezaban a repetirse los porcentajes. Cuestión muy importante, fijaros, con la transparencia. Cuando miréis la distribución de las regiones, en almetric.com no son capaces de, evidentemente, identificar todas las regiones porque este campo de la ubicación es un campo que no está normalizado en Twitter y cada usuario pues, puede poner lo que le dé la gana. Hay gente que puede dejarlo vacío, gente que puede poner perfectamente Granada, Andalucía, España, o gente que puede poner habitante del mundo. Entonces, pues es un campo que no está muy curado. ¿Qué ofrecemos nosotros también para ofrecer transparencia y dejar claro que no estamos intentando cobrársela a nadie? Pues que indico yo aquí, un 50% de los 1800 no han podido ser localizados. Y al final, pues también ofrezco no solo transparencia, sino que permito contextualizar bien ese 10% o ponerlo más en relevancia, o 6%, o 5%, o 4%, lo que significa. Continuando con este rango de audiencia, también lo que indico es qué tipo de usuarios son. Pues fuera de la academia, el 87% de los usuarios de las cuentas son fuera de la academia y un 8% se corresponde con usuarios del ámbito académico. Eso también pues da
ese concepto claramente de si mi trabajo está llegando fuera o está quedando dentro del ámbito académico. Que como digo, ya estoy viendo, es muy sencillo. Yo cojo ese indicador que viene perfectamente en una tablita de Almetric.com, me dice investigadores 8% o investigadores 8%, público social 87%, y simplemente pues voy construyendo ese relato en el que voy remarcando un poco que ese trabajo está excediéndose o está cruzando un poco la frontera de lo puramente académico y llegando a la sociedad en general. Otro indicador que introduzco aquí también de Almetric, el Mendeley Reader. Este es muy interesante porque también los Mendeley Reader pues, ofrece un indicador en bruto, 1866 lectores en Mendeley, pero también podemos desglosarlo y ver un poco qué tipo de audiencia es en concreto. Pues en este caso, como estáis viendo, pues el 814 de esos 1.800 lectores son estudiantes. Podemos hablar de que nuestro trabajo tiene mucho impacto en el entorno puramente académico, y en entornos más bien investigadores, pues está llegando a un 9%, 160. También tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, el conjunto de investigadores con el conjunto de estudiantes, pues estará muy, muy desequilibrado y, evidentemente, tiene que haber muchos más estudiantes que investigadores. Continuando con eso, pues también lo que podemos ver es que la área de la que proceden esos lectores. Fijaros muy bien, porque esto es muy interesante. Este trabajo es de economía. ¿Y qué estamos viendo aquí con los lectores de Mendeley? Pues que el principal grupo en el que acaba impactando el trabajo o que está consumiendo el trabajo son de ciencias sociales, ciencias medioambientales y ya luego sí viene la economía. Pues con esto podemos construir incluso una pequeña narrativa de cómo nuestro trabajo es incluso interdisciplinar y ya no solo llega a nuestro campo, sino que también se va un poco fuera de ese campo y acaba llegando a otros que le interesa y pues cruza un poquito establece un poquito puentes con otra disciplina. Aquí ya cada uno pues tiene que ser un poco como autor consciente de cuáles son las métricas, cuál es el objetivo del trabajo y construir una narrativa en base a todo ello. Pero como estáis viendo aquí, si quisiéramos, podemos hablar un poco de cómo ese trabajo está incidiendo ya no solo dentro del campo, sino fuera del campo, no solo dentro de la academia, sino también fuera de la academia y ofrecer pues una narrativa muy, muy interesante del impacto que tiene, de la atención que tiene ese trabajo y su influencia pues, en entornos educativos o en entornos sociales. Luego también, pues aquí lo que indico es dentro de Wikipedia, que fijaros, Wikipedia no tiene siempre muchas menciones, pero este trabajo tiene 10 citas en el artículo de Wikipedia. Lo que he podido encontrar es que estos artículos son de diferentes países, que eso es una cuestión interesante. Al final el trabajo está teniendo impacto no solo en el país de los autores, sino fuera de esos países. Pues aquí 4 artículos son de la Wikipedia inglesa, 2 de la portuguesa, 2 de la holandesa, 1 de la francesa y otro de la Wikipedia polaca. Y te da pues una multidimensionalidad de la investigación utilizando simplemente 3 métricas y varios indicadores bastante interesantes para construir esa narrativa de la audiencia. ¿Qué hago también al final? Que comento las menciones que tienen en medios de comunicación. Esto sería pues, un poco esa dimensión mediática del trabajo. ¿Qué medios de comunicación lo han mencionado? Pues 63. Y lo han mencionado además 123 veces. Hay periódicos o medios de comunicación que lo han mencionado más de una vez. ¿Qué hago yo aquí? En lugar de citarte los principales medios, lo que quiero un poco es poner en relieve esos, como ya lo he estado también viendo un poco, esos principales medios o medios muy internacionales y de mucho prestigio y mucho renombre, como por ejemplo The Guardian, y pues te indico pues justamente esos gentes que lo están mencionando, como a lo mejor también podría mencionar pues medios muy especializados que también tienen ese trabajo, es decir, pues mira, este trabajo refleja su impacto puramente académico, con estos medios muy especializados en temas científicos o medios de ámbito puramente económico. Ya cada uno tiene que encargar un poco de construir ese relato en función de esa atención que ha estado recibiendo y también del objetivo y la línea que ha seguido el trabajo durante su publicación y la promoción que habrá tenido luego en medios sociales o en otros espacios digitales. Según trabajo, el trabajo hace una perspectiva bastante diferente. Aquí, en lugar de coger Almetric.com, voy a coger toda una variedad de diferentes métricas para construir también un relato bastante extenso y recalcando diferentes cuestiones. Lo que sí hago aquí es que, como diferencia con lo que hemos visto anteriormente, es que voy a combinar impacto académico mediante Scopus, voy a combinar audiencia utilizando Planux en vez de Almetric.com. Voy a introducir también el uso de GitHub y Zenodo, porque este trabajo tiene asociado un código, que el código es muy utilizado y tiene
muchísima atención y eso voy a encargarme también de ponerlo en relieve, de que este trabajo tiene una alta reutilización. Además, yo este trabajo lo he puesto de ejemplo porque en nuestro caso, pues para muchos trabajos que estamos haciendo de temas de redes, hemos siempre utilizado ese tipo de tecnología que proponen aquí nuestros colegas de Leiden. Entonces, pues yo viendo un poco que ese trabajo tiene mucha utilización por parte nuestra, pues digo, pues la comunidad también tiene que ir utilizándolo y efectivamente no me ha costado nada encontrar métricas de reutilización. Como estáis viendo, ese juego de ver cómo construimos una narrativa u otra, tenéis que hacerlo vosotros y vosotros en función de cada uno de los trabajos que tengáis. Y como sois los autores, pues no vais a tener ningún problema en saber bien por qué círculos está moviendo su trabajo o qué tipo de atención está recibiendo. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo mismo que antes. En este caso voy a utilizar la narrativa de posición, que como estáis viendo, parto en este caso de Scopus, ya no me centro en la plataforma del agregador métrico, sino que me voy en la plataforma puramente bibliométrica. Digo, pues el Scopus tiene 1323 citas. Vale, ¿y qué? Pues el ¿y qué? Es lo que pongo en la narrativa de posición. Eso significa que está en el percentil 99 de Scopus, en el artículo citado, y que en el indicador de impacto normalizado de Scopus tiene un 46,18, que eso es una auténtica salvajada. Ese indicador normalmente, bueno, normalmente no, ese indicador lo que refleja es que cuando está por encima de 1, está por encima de la media mundial, y cuando está por debajo de la media mundial. La horquilla que nosotros solemos ver está entre 0,5, 1,5 o 2, y el trabajo tiene un 46, que está diciendo que el impacto es absolutamente demoledor. Pues fijaros, con dos pequeños indicadores ya hemos dado esa pincelada y hemos transmitido esa imagen. Eso con Scopus. ¿Ahora qué utilizo? Planix, y también lo voy diciendo. Ahora me voy a Planix, ¿qué encontramos? Pues que ese trabajo tiene 4 menciones en informes los policy reports. Y lo que indico aquí son cuáles son esos policy reports. Pues mira, tiene Nesta, Belfer Center, Brand Corporation, tiene diferentes informes. Luego, como veréis también en otro caso que utilizó Dani, él cuando menciona los policy reports le pone la atención a otros aspectos del policy report, ¿vale? Aquí cada uno pues, puede utilizarlo de una forma u otra, pero en este caso lo que me ha parecido interesante es reflejar la importancia de los agentes, indicando pues cuáles son estas organizaciones detrás de los informes que publican y que mencionan ese trabajo. A continuación, sin salirme de Planix, bueno, perdón, esto no es Planix, esto no es Rata, esto es Overton, que está dentro de Planix, pero que los dos proceden de ahí. Utilizando Planix, ¿qué utilizo? Pues otra vez utilizo Wikipedia. Y fijaros, lo que justamente acabo de decir. Antes he utilizado almetric.com y he dicho, mira, este trabajo es interesante porque lo están mencionando artículos de diferentes Wikipedia, la inglesa, la portuguesa, la francesa, etcétera. ¿Aquí qué hago? Que la importancia se la doy directamente a los artículos de Wikipedia. Este trabajo ha sido mencionado por este artículo de Wikipedia, no le importa absolutamente nada, y lo que le importa, estos artículos son correspondientes a la versión inglesa, y ya lo que he hecho yo es irme a la Wikipedia y echarle un vistazo a esos artículos, y es en la narrativa que he hecho a continuación. Estos artículos son de carácter técnico y encima no es que son solo de carácter técnico, sino que los artículos, 2 de ellos, tienen un nivel de desarrollo de clase C. Esto, si vistáis un poquito en la Wikipedia, sobre todo la inglesa, clasifica los artículos en base a diferentes categorías. Está la A, la B, la C, y luego están las categorías menores o más iniciales. Pues en este caso, el artículo está en la categoría C, que es como una categoría un poco intermedia, lo que indica que este artículo, al fin y al cabo, estaba bastante más desarrollado que la gran mayoría de los artículos de Wikipedia, tiene cosas que mejorar, pero bueno, se ha metido un poco dentro de estos artículos que podemos hablar que tiene un contenido enciclopédico medianamente aceptable o bastante aceptable. ¿Sí? Y todo eso lo pongo en relieve. Podría indicar otros aspectos como, por ejemplo, las visitas, la longitud, el número de veces que realizan esos artículos. Podría conceptualizar ese impacto de mil maneras, simplemente yéndome a la Wikipedia, echándole un vistazo a esos artículos y viendo un poco cuáles son los aspectos más relevantes o los que más se ajustan a esa narrativa que estoy haciendo, pues puedo construirlo de forma bastante rápida y sencilla. Y por último lugar, lo que comentaba antes. Aquí estoy haciendo una narrativa en torno a un trabajo, pero no es solo el trabajo lo que puedo evaluar, también puedo evaluar los productos derivados del trabajo, lo que venía diciendo antes. El trabajo tiene un código publicado en GitHub en el que te permite replicar, llevar a cabo esta detección de comunidades, que es de lo que va el trabajo. Pues evidentemente
ese trabajo, ese código lo han estado utilizando un montón de investigadores, un montón de personas de la parte de la comunidad pues, para bichear un poco y ver cómo funciona ese algoritmo y es bastante utilizado. Pues yo evidentemente estoy atento a eso y lo pongo también en relieve y digo, pues fijaros, este trabajo tiene asociado un código en abierto que está en GitHub. Perfecto. ¿Y qué hago? Que indico que destaca por su elevada utilización y reutilización y doy diferentes métricas. Aquí quizás sí sería interesante, sobre todo cuando utilizáis métricas que son un poquito más desconocidas, porque a lo mejor una mención en Wikipedia o en un medio de comunicación cualquier persona lo entiende, pero ya aquí si hablamos de estrellas o de vigilancia o de bifurcaciones, es una cosa un poquito más compleja. Yo los comento y también os digo que sería interesante introducirlo, pero por no alargarlo mucho no lo he hecho. Aquí indico, ese código tiene 488 estrellas, que esos serían como los likes que tiene GitHub para reflejar que a la gente le ha gustado ese código y se lo deja un poco ahí marcado. Que eso evidentemente es una auténtica animalada porque no hay apenas estrellas en los códigos, la mayoría de los trabajos que vaya a haber publicado no tienen apenas citas por parte de la comunidad. Luego también ese código se encuentra en vigilancia por 14 usuarios, quiere decir que cuando los autores actualicen el código, va a haber personas que les va a saltar una alerta de que han actualizado este código porque le interesa mucho, o sea, que refleja esa importancia o utilidad que tiene el código. Y las bifurcaciones lo que indica es que hay 68 personas que han cogido ese código, lo han clonado y se han puesto a hacer pruebas con el código, que nuevamente lo que refleja es esa reutilización por parte de la comunidad del código y pues, pone en relieve, pues que imagino que este trabajo a lo mejor no tuviera citas, pero tiene todos esos indicadores, porque está dando una imagen del impacto que tiene por parte de la comunidad bastante elevado fuera de la academia. Y luego también, fijaros, este código ya no está solo disponible en GitHub, sino que también está disponible en Zenodo. Tiene un DOI y está también disponible en Zenodo. Y ahí también le puedes sacar o rascar un poco unas métricas. En este caso, porque el código ha sido visto 551 veces y que ha sido descargado 20 veces. Son métricas un poco menores porque lo que es el grueso se encuentra en GitHub. La gente no se lo va a descargar de Zenodo, pero bueno, permite también complementarlo un poco y poner en relieve porque ese código también está disponible en esa plataforma y al final pues tiene un impacto mucho más amplio y mucho más extenso que si estuviera solo en una única plataforma. Además son indicadores diferentes, las descargas y las visitas y pues eso, complementa un poco la atención. Y ya con eso yo he terminado mi ejemplo. No sé si también quiere comentar algo o ya continuar él. No, continúo, no, del tirón. Y ya si después hay alguna pregunta. Ahí estoy compartiendo. ¿Ya lo veis? ¿No? Sí. Tarda un poquito, a ver. Ya. Ya me sale aquí. Bueno, voy a continuar un poco, voy brevemente. Después simplemente indicar que compartiremos luego la presentación por Telegram y por nuestras cuentas de Twitter, ¿vale? O sea que la voy a tener ahí disponible. Y bueno, una cuestión, fijaros, aquí esta es la presentación que voy a tener. Tengo aquí un artículo de biomedicina. Para esto lo tienen siempre los médicos, siempre tienen todo más fácil. Veis aquí un artículo publicado en Clinical Nutrition, es relativamente reciente, del año 2021, de gente de aquí, de la Universidad de Granada. Y bueno, fijaros, voy a hacer una cosa con este artículo. Voy a utilizar solo Web of Science para caracterizar o para generar narrativa en relación a este artículo. O sea, con Web of Science, solo con Web of Science, para la parte de ciencias exactas, naturales, biología, se pueden construir relatos bastante interesantes. Voy a utilizar Web of Science y vamos a utilizar también el producto derivado que es Insight, ¿no? Y vamos a construir aquí, lo que habéis visto ahí, son 3 narrativas las que vamos a construir. Una narrativa de audiencia, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es caracterizar la audiencia científica, es decir, las personas que han citado nuestro trabajo científico. Esto lo hacemos muy fácil, porque cuando yo tengo un trabajo, sabéis que pinchamos en la cita y se me genera una colección de documentos y en la izquierda puedo hacer filtros y ves quiénes son la gente que me está citando o qué características tiene. Después, la narrativa de contexto, es decir, la opción que tiene Web of Science de City Citing Item by Classification, en las que nos dicen si los artículos están citados en la introducción, en el material método o en donde sea, ¿vale? En qué parte del artículo científico ha sido citado y que me permite, como veis, establecer un contexto. Y después los clásicos. Estos siempre van en casi todos los sacos de indicadores, que son indicadores de posición, ¿vale? La narrativa de posición. Y vamos a utilizar un clásico que es el Category Normalized Citation Impact y el Percentil, que ya lo he comentado, creo, anteriormente con los de Scopus. Fijaros,
he construido, veis aquí, esta narrativa exclusivamente con Web of Science, ¿vale? Pero fijaros que antes dábamos el número de citas, pero en torno a esa situación se pueden contar muchísimas historias. Yo he contado aquí, como veis, en primer lugar, y como he comentado, toda la narrativa de la audiencia, es decir, qué características tienen toda aquella gente que me está citando, ¿vale? Veis que este artículo es un artículo chiquitito, un artículo asequible, tiene 35 citas, ¿vale? He puesto aquí en primer lugar que 3 de ellas son autocitas. Esto es interesante porque la normativa de CNIA vais a encontrar que tienes que contar siempre tus citas y tienes que decir cuáles son autocitas, ¿vale? Para no inflar las tasas de autocitación. Bueno, yo ya he indicado las autocitas que tiene y en primer lugar, en una primera parte, estas 35 citas las voy a caracterizar. He cogido el artículo, he pinchado la cita y he analizado ese conjunto, estas 35 citas. No he quitado las autocitas porque no son significativas en este caso y yo creo que eso el evaluador lo comprenderá. ¿Vale? He puesto aquí la primera narrativa o parte de esta narrativa de la audiencia, es decir, qué instituciones han citado mi documento. Evidentemente aquí siempre las narrativas o los indicadores tienen que ser positivos. Tendré que citar instituciones que en principio sean de prestigio, ¿vale? No puedo poner citas de compañeros míos que están trabajando conmigo. En este caso, en este trabajo, hemos visto que tenía 13 citas de Harvard, bueno, pues lo he incorporado. Tiene también del Brigham Women's Hospital 6 citas, lo he incorporado. Tiene del Imperial College, perfecto, lo he incorporado. De Tufts University también tiene. Y después he puesto algunas organizaciones como la Danish Cancer Society o la World Health Organization, ¿vale? De esta manera le digo, mira, tenemos 35 citas y nuestro artículo está siendo consumido, está siendo citado por una audiencia científica de centros de investigación bastante interesantes. Ahora, fijaros, voy a coger otra opción de las características de la gente que me está citando y es desde qué categoría se me está utilizando. Esto tiene que ver también con algo que ha dicho Wanser. Esto lo que quiero decir es, me están citando, fijaros, de Nutrition and Dietetics, de Oncology y de Medicina General e Interna, ¿vale? Lo que pone de relevancia, no solo de que mi trabajo está siendo citado de determinada disciplina, sino que pone de relevancia que este trabajo tiene cierta interdisciplinaridad o que tiene cierto interés o despierta cierto interés en diversas disciplinas científicas, ¿vale? Por tanto, cuando tengamos que defender la interdisciplinaridad de nuestros trabajos, fijaros que estos indicadores también nos van a ayudar. Nos ayuda este y creo que Wanser, si no recuerdo mal, comentó el de Lectores o el de Mendeley, ¿no? Que también era de diferentes áreas científicas. Bueno, esos son indicadores bastante buenos para justificar un argumento de interdisciplinaridad, ¿vale? Por tanto, ahí veis cómo he caracterizado la audiencia científica que está citando en mi trabajo científico. He utilizado la opción que hemos comentado, la de citing, que tiene a la derecha Web of Science, y pongo que además de estas 35 citas, 8 citas pertenecen a la introducción al background y 4 citas pertenecen a las discusiones, ¿vale? Fijaros, de 35 citas he conseguido caracterizarlas en un párrafo, con un poco de narrativa de la audiencia y un poquito de narrativa de contexto, ¿vale? Fijaros, bueno, ese párrafo queda claro, más o menos el evaluador tiene claro que mi trabajo está siendo citado a nivel internacional, que está siendo consumido, que es interdisciplinar, es un poco lo que quiero enfatizar ahí. Y ahora voy a utilizar las narrativas clásicas de posición, la parte morada, ¿vale? Aquí me he ido a Insight, sabéis que si os vais a Web of Science, Sport, Insight, me devuelve a la otra plataforma y ahí me salen ya un saco de indicadores, muchísimos indicadores. Aquí me voy a centrarme en los dos principales. De estas 35 citas, en Insight hay 28 citas, ¿vale? Porque a veces hay cambios o diferencias en las plataformas. Pues bueno, en Insight me he encontrado 28 citas y fijaros, le he puesto que tiene un impacto esperado de 3,46, ¿vale? Lo primero que quería enfatizar o he querido hacer es desglosar este indicador por evaluador. Y le he dicho, porque esa información de la de Insight, es que en los trabajos publicados en el año 2009, que son artículos y que están en la categoría de Clinical Nutrition, tienen un impacto normalizado, tienen un impacto normalizado de 8,10. Todos los del área, ¿vale? El impacto normalizado de los artículos publicados en Clinical Nutrition en 2021 tiene 8,10 y nuestro trabajo tiene 28 citas, ¿vale? Si nosotros dividimos las 28 citas que tenemos, lo tenéis aquí, entre las 8,10 que se me esperan, ¿vale? Que es lo que significa ese valor, 8,10 citas se esperan, obtenemos un factor o un categoría normalizado, si tenéis un impact de 3,46, ¿vale? Que es el indicador final. En Insight es interesante porque no solo te da este indicador, sino que te da también este, ¿vale? Que te permite dividir el número de citas y por tanto desglosarlo y explicarlo.
y tú le estás diciendo al evaluador que en definitiva tiene 3,5 citas más, o sea, casi más del triple de citas que los trabajos convencionales del área. Bueno, ese es un indicador que también vamos a ver ahora en Scopus y que va a ayudar a contextualizar el trabajo. Y es uno de los que además aparecen indicados en la convocatoria de ANECA. Yo creo que va a ser un indicador bastante empleado porque es bastante asequible. Y después utiliza otro indicador, que es el percentil. Esta base no se entiende, pero te dice Insight, este trabajo está en el percentil 93. ¿Vale? Vais a encontrar el trabajo que junto al percentil os vais a encontrar la categoría. Te dice que está en el percentil 93 según el número de citas en la categoría Nutrition and Dietetics en el año en que se ha publicado, ¿vale? Y eso significa, le dais la vuelta a este porcentaje, significa que ese trabajo está entre el 7% de los artículos más citados a nivel mundial de la categoría, ¿vale? Por tanto, me ha permitido de manera muy rápida determinar la posición que tiene ese artículo. ¿Qué posición tiene? Una posición alta, entre el 7% de los más citados, el percentil 93, ¿vale? Ese indicador lo podéis encontrar en Insight. Vale, si yo soy de ciencia biomédica, de biología, de no sé qué, y tengo un numerico bueno de citas, 35, 40, veis que ya puedo construir una narrativa bastante interesante sin necesidad de acudir a más plataformas. Veis que no siempre es necesario coger todos los indicadores, no es necesario consultar todas las plataformas, sino que muchas veces vais a encontrar soluciones narrativas rápidas en las plataformas habituales que empleamos. Y esto, la gente de la biblioteca lo tenéis que tener en cuenta para explicárselo a los investigadores, porque cuando vean todas las plataformas que hay, todos los indicadores se van a poner nerviosos. Y habrá gente pues, que tiene un buen número de citas, que tiene un impacto científico convencional académico y que pueden defender sus aportaciones de manera rápida con Web of Science y con Scopus. Lo dijo antes Wences y lo dijo bastante bien. Con Web of Science, con Scopus, con Dimension y con Scopus y Dimension de MyCorporal, Plan y Almetri, vais a encontrar gran parte de los indicadores necesarios para defender vuestras aportaciones, ¿vale? Bueno, voy a terminar ya con la última, que es esta. Aquí que tengo un trabajo publicado en PNAS, ¿vale? Sobre el riesgo de guerra civil en África. Y aquí vamos a construir 4 narrativas. ¿Vale? Yo creo que la narrativa de publicar en PNAS ya sería más que suficiente, pero bueno, como ya no nos permite publicar factor ni difusión, vamos a defenderlo de otra manera diferente. Hombre, un trabajo en PNAS para saber que es más fácil que genere indicadores y evidencias. Yo he hecho aquí cuatro narrativas rápidas. Una narrativa de los agentes. ¿Y qué he hecho? Me he ido al metric.com, ¿vale? Y he visto en cuántos Policy Report se ha empleado este trabajo, ¿vale? Para ver quién ha utilizado ese trabajo. En este caso, a organismos nacionales o supranacionales. También he hecho la narrativa de contexto. Mirad, narrativa de contexto. Y he utilizado aquí el número de citas según Insight. Según Insight. ¿Qué es lo que hace? Es lo mismo que hemos visto aquí. Hace esto. Clasificar las citas según el lugar del artículo científico donde se ha publicado. Por tanto, no solo da este dato Web of Science, sino que también nos lo da esta base de datos de Insight. Y eso me va a permitir generar una narrativa de contexto, ¿vale? Después, la narrativa de la posición. Voy a utilizar Scopus, que fijaros, esta narrativa es la misma narrativa que hemos visto en el artículo anterior, ¿vale? Esta narrativa de posición, el indicador de impacto normalizado y el percentil, pero hemos cambiado de base de datos. Aquí vamos a utilizar ahora Scopus, pero los indicadores son los mismos, la interpretación, ¿vale? Veis que aquí le llamamos category y aquí le llaman en Scopus Fieldway Situation Impact. Vale, perfecto. Simplemente aquí lo que quería enfatizaros es que algunos indicadores los podemos consultar en diferentes bases de datos, ¿vale? Bueno, yo voy a utilizar ahora, para que veáis otro ejemplo, Scopus. Y voy a hacer una narrativa de la audiencia, que no la hemos puesto todavía, mediante indicadores de uso. Y me voy a ir a la revista y voy a ver cuántas veces se ha utilizado o cuántas vistas tiene mi artículo científico. Esto también lo podéis utilizar si el artículo estuviera subido en un repositorio, a estadística, os vais allí y también lo podréis sacar. En este caso, he utilizado la propia revista PNAS. Y esto nos queda de esta manera. ¿Vale? Veis en primer lugar el azul, que es la métrica de los agentes. Ya he dicho, me he ido a ver en cuántos policy report, ¿vale?, ha sido mencionado el artículo. Y fijaros, he querido aquí mencionar, enfatizar que me interesa más este impacto que este. Voy a empezar hablando antes, digamos, de este impacto social que del impacto científico. Me interesa más, creo que es muchísimo más relevante. Me voy al metric.com, busco mi artículo y ¿qué me dice? Que en 42 ocasiones y en 23 documentos diferentes, que ha recibido 42 menciones en Policy Report en 23 documentos diferentes. Vale, perfecto. Ahí tenemos el indicador bruto.
¿Y qué pasa con esas 42 menciones en este documento? Pues mirad que provienen de diversos países, provienen de varios países diferentes. Estados Unidos, ¿vale? Que tiene 19 menciones con el 45%. Tenemos también Etiopía y tenemos también a Suiza. Es decir, el artículo se está mencionando por diferentes organismos o instituciones que se dedican al establecimiento de políticas públicas y a dar recomendaciones. Perfecto, tenemos un artículo que está siendo citado en diferentes contextos, en diferentes regiones. Mirad, he puesto aquí una cosa que yo hago mucho, porque claro, sabéis que estos sistemas de evaluación en los que estamos trabajando enfatizan mucho la carrera científica inmediata, en los últimos 5 años, los últimos 7 años, y digamos desprecia un poco todo lo que ocurre con hace 10 años, hace 15. ¿Vale? Esto lo habéis visto, se habéis presentado en ECA, o en el mismo caso de los sesenios, que enfatiza los últimos 6 años, ¿no? Sobre todo. Mirad, pues yo siempre, cuando utilizo estas métricas, lo que hago es contextualizar según los meses o los años de procedencia del artículo. Y aquí he puesto que este artículo tiene 42 menciones, pero que 17 se han realizado en los 2 últimos años. Es decir, señores, he publicado un artículo y este artículo todavía está siendo utilizado por gobiernos, por lo que sea, ¿vale? Enfatizo de que este artículo, bien, es un artículo que se utiliza, o sea, que está siendo utilizado recientemente, ¿vale? No un artículo que esté siendo olvidado. Yo creo que esa información es relevante. Por tanto, tenemos los países, tenemos los años en los que ha sido mencionado y quién lo ha mencionado, quiénes son los agentes que están utilizando esto. Aquí lo tenéis. El World Bank, con 7 menciones, el National Bureau of Economic Research con 6, United Nations Economic Commission for Africa, 4 menciones, European Union 2 menciones, y después aquí otra organización de Naciones Unidas, ¿vale? Que también con 2 menciones, que no lo he puesto. Fijaros, he dicho los países, los años, y aquí exactamente quiénes son los organismos que están utilizando, o los organismos donde yo estoy influyendo, ¿vale? O sea, hay una narrativa bastante exacta del impacto, digamos, social que está teniendo este artículo. Cuento esta historia, cuento este impacto social y a continuación, ¿vale? Me voy a ir a otra base de datos. En este caso, fijaros, me he ido a la base de datos ESIT y he dicho que este artículo tiene 699 visitas. Fijaros qué interesante. No me he ido a Scopus, no me he ido a Web of Science, me he ido a otra base de datos. En el nuevo universo de evaluación científica podemos utilizar la base de datos que nos dé la gana. Y eso es importante porque a partir de ahora ya no vamos a tener dependencia de toda esta base de datos comerciales. Me he ido a ESAI y tiene 699 citas. ¿Y qué me dicen en ESAI? Pues que estas citas la han clasificado en 455 mentioning, en 20 de supporting y en 6 de contrasting. Es decir, me permite establecer, como veis aquí, el contexto de la citación. Veis que aquí, en este caso, no hay mucha narrativa, simplemente una frase. Veis que son narrativas agregadas. O sea, no hace falta que contemos narrativa de contexto un párrafo, a lo mejor a veces es una frase solo lo que incluimos. Aquí ponemos otra vez esta narrativa de posición que antes la hemos visto en Web of Science y ahora la estamos viendo en Scopus. Tiene un Field Weight Citation Impact de 4,2, siendo la media mundial de 1. ¿Vale? Bueno, pues veis que está 4 veces por encima de la media mundial. Estupendo, el evaluador estará encantado. Y después he utilizado también el percentil. Me dice que está en el percentil 95 de su categoría en el año 2009. ¿Eso qué significa? Que está en el 5% más citado de ese año, ¿vale? Y en la categoría del artículo. El percentil importante, ¿qué significa? Si está en 95, lo resto y es un 5% más citado. ¿Veis cómo se hace la inversión para interpretar el indicador? Eso es importante, ¿vale? Fijaros que cuando tengo indicadores que son muy potentes, cuando tengo narrativas que son destructivas en el sentido de que no tienen argumentación posible para criticarlas, no hace falta que continúe. Oye, si tengo 699 citas, estoy en el 5% más citado de mi área, tengo 4 veces más citas que los artículos, pues ya está, no cuento más cosas de la cita, ¿vale? Por tanto, para describir la citación utilizo una narrativa de contexto, una narrativa de posición y un par de frases, no más. Y fijaros, he querido aquí incluir las narrativas de los repositorios, los indicadores de uso, que también los podéis encontrar en los repositorios. Me he ido al artículo, me he ido apenas y tiene 55.000 descargas. No he encontrado 55.000 descargas, no, 55.000 vistas. Y no he encontrado, o me hubiera gustado encontrarme qué países han descargado el artículo, en qué ciudades ha descargado, con una información que habitualmente ofrece los repositorios. Eso no lo he encontrado. Pero bueno, he encontrado alguna cosa para contextualizar esas 56.000 menciones, que tiene que ver un poco con esto que he contado antes. De esas 56.000 menciones, 4.000 corresponden, o de estas 56.000 vistas,
4.000 corresponden a vista de los últimos 6 meses y 8.000 a vista de los últimos 12 meses, ¿vale? He conseguido indicar que el artículo, a pesar de ser, fijaros, del año 2009, ha recibido casi 13.000 o 14.000 vistas o descargas en los últimos 12 meses, ¿vale? O sea que sí que está siendo utilizado, una cosa que ya habíamos intuido con el indicador anterior, ¿vale? Aquí veis que hemos construido una narrativa totalmente diferente con Altmetrics.com, con la base de datos de SAI, con Scopus y con el portal de la revista del PENA, ¿vale? Bueno, veis un poco cuál es el mensaje. Ante un artículo científico, yo tengo que ser capaz de crear diferentes narrativas, las que más me convengan, y cada aportación se defiende de manera diferente. Mirad, como ya nos ha pasado incluso un cuarto de hora, simplemente, ¿alguna recomendación final? He puesto aquí, claro, si yo tengo un artículo pelado, pues te va a costar mucho construir narrativa. Es importante que a partir de ahora son cosas que os venimos contando de aquí desde hace años, son cosas que en vuestra biblioteca, ¿verdad? Bibliotecarios que estáis por ahí, bibliotecarias, los lleváis contando hace años, pero que ahora tenéis que ir más a tope. Subir trabajos a los repositorios, ¿vale? A los repositorios, al repositorio de tu universidad, a Zenodo. Comparte tus datos y los materiales. Aquí no hemos hablado de esto, pero después podéis construir una narrativa magnífica sobre los materiales de vuestros datos. Este artículo científico he hecho y además he compartido un dataset que pesa 5 gigas, que tiene 5.000 imágenes, que puede ser reutilizado, que cumple los estándares de descripción de los datos, que cumple el estándar FAIR, que ha sido descargado y utilizado en 20 proyectos europeos. Imaginar la narrativa que se abre con esto, ¿vale? Habéis visto que en ANECA se abre la oportunidad de una narrativa de la ciencia abierta. Claro, si no subo los datos y los comparto, no podemos contar nada. Importante, hay que complementar siempre el trabajo con la difusión en otro medio. Normalmente, ya sabéis también, nosotros recomendamos siempre las páginas web, tener algún blog, las redes sociales, un poco que se ponga en movimiento, que se difunda de otra manera. Importante, usar siempre identificadores. Todas esas plataformas, todo ese tramo de plataformas que habéis visto, ¿vale? Que enseñó Wences, toda esa fuente de información funciona si tenéis indicadores, si tenéis identificadores. Perdón. Es decir, subimos ahí los identificadores. Voy a cortar un momento el teléfono. Siempre lo consigo que me suene el teléfono cuando estoy dando un curso. Os decía, usar siempre identificadores, ¿vale? Porque es lo que nos permite recopilar información de manera sistemática. Yo meto el DOI en Altmetrics, ¡plá! Y se me despliega todo. Si no tengo DOI, no se me despliega nada. Si publicamos en la revista no hay problema, pero si hemos subido el trabajo al repositorio, si hemos compartido materiales, siempre identificadores. Y por último, esto, para la gente que acabéis, hay una cosa en la universidad que se llama biblioteca universitaria, ¿vale? Que saben muchísimo, controlan todo este tipo de temas y os pueden ayudar un poco con este tipo de cuestiones. Y bueno, eso es todo. Si queréis o tenéis alguna duda o pregunta, y si no, pues os he visto un poco, os he comentado ya que el lunes daremos un cursillo explicando los criterios o la parte del apéndice con Ángel Delgado, con Enrique Orduña, que participamos en la elaboración de ese documento de ANECA, sobre todo la parte de apéndice y de métrica, ¿vale? Bueno, pues si no hay duda, yo creo que estamos todos deseando irnos a comer, ¿no? Y cortar e irnos a casa. Ya sabéis también que tenemos el grupo de Telegram y podéis seguir haciendo preguntas, contribuciones, etcétera. Y bueno, mucho ánimo a las bibliotecas que veo que están por ahí porque vais a tener mucho trabajo, afortunadamente. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.